pero por lo menos vamos a arrancar, ¿verdad? Hoy se sienten ustedes como que fuera viernes, ¿verdad? Así lo sienten. Eso es lo que yo presiento, pero igual tenemos que dar un poquito de clases, ¿verdad? Así es que vamos a ver hasta dónde llegamos. Y si no, lo dividimos en dos, pero previamente vamos a ver qué hacemos. Bueno, entonces tenemos aquí el trámite para reconocimiento de un sindicato. Lo primero que debemos de enfocarnos es lo relacionado a que todo hecho, todo inicio debe marcarse o debe documentarse lo correcto. Y esta documentación en el área sindical o para la conformación de un sindicato, pues es indispensable contar con un acta para empezar con ese trámite. Y esa acta se denomina acta constitutiva de un sindicato. Para poder tener, digamos, iniciar o documentarlo a través del acta, debemos de tener algunos requisitos. Dentro de estos requisitos es que se requiere como mínimo 20 trabajadores, o bien si es un sindicato de empleadores, son mínimo 5 empleadores. Habíamos explicado que los empleadores tienen todo el derecho de organizarse como sindicato, pero actualmente no lo hacen, ¿verdad? Pero ya es una decisión de ellos. Entonces también eh, una vez se suscribe eh, el acta constitutiva, hay un documento adicional que es muy importante, que es el aviso de inamovilidad. Porque si ustedes saben, una vez la empresa se entera que están formando un sindicato, lo más seguro es que empiece a despedir. Y para lograr que no se les despida, se debe dar un aviso a la Dirección General de Trabajo y sobre la conformación de una organización sindical. Con ese aviso, ya el empleador no puede dar inicio a a despedir a nadie, no puede despedir a nadie, ese es en concreto. Cuando se quiere conformar el acta constitutiva, vean que siempre es necesario alguien que hable, ¿verdad? Ustedes saben bien cómo funciona, ¿verdad? Cuando quieren organizarse, siempre aparece alguien con dotes de jefe, ¿verdad? De líder. Y entonces esa persona también cuando se está organizando, pues no es que todos los 20 ya con una varita mágica, pues digan, hoy nos reunimos para conformar un sindicato y todos saben qué hacer, no es así. Por lo menos la mayoría sabe que quieren conformar un sindicato, entonces se nombra a un presidente de debates, que es, en cierta manera, que es temporal, ¿verdad? Y un secretario provisional para dejar constancia de todo lo que se está realizando. Esos son como requisitos previos, digamos, ¿verdad? El mínimo de 20 trabajadores, tener presente que hay que dar un aviso de inamovilidad y se nombra el presidente de debates y un secretario provisional, diligencias previas. Bueno, pero ahora veamos qué tiene o qué nos pide el Código de Trabajo con relación a eh, el acta constitutiva. Veamos el 220 que yo les cito aquí. En el 220 del Código de Trabajo establece que el acta constitutiva de un sindicato debe contener nombres y apellidos, profesión, oficio, actividad económica y número de las cédulas de vecindad de sus socios fundadores, así como expresión clara y precisa que desean formar un sindicato. Nacionalidad y vecindad de los miembros del comité ejecutivo y consultivo.
Autorización de los miembros. Solo alguien está intentando entrar. Ya no, pues retiró. Y entonces tenemos que está en los requisitos establecidos en el 220. También dice el C, autorización a los miembros del comité ejecutivo para aceptar a juicio de ellos y en nombre del sindicato cualquier reformas que indique el departamento administrativo. Actualmente, Dirección General de Trabajo. Declaración clara y precisa de los miembros del Comité Ejecutivo Provisional indicando que son guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa o empresas cuando se trate de sindicato de las mismas, de la profesión, oficio, actividad económica que corresponde, en casos de sindicatos gremiales o independientes, así como asimismo pueden proporcionar cualquiera de otra información que los interesados consideren conveniente. Estos son los requisitos del acta constitutiva, en el artículo 220. Es decir, con lo que hicimos anteriormente, estamos hablando del mínimo de 20 trabajadores o 5 patronos, en el caso que sea el sindicato de patronos, ya sabemos que lo importante es suscribir el acta. Y entonces, el presidente de debates y el secretario provisional es quien va a dirigir el acto y entonces va a verificar conjunto con el secretario provisional los requisitos que requiere un acta constitutiva y al inicio pues verifica que se cumpla lo establecido en el artículo 220 del Código de Trabajo. Posteriormente al acta constitutiva también se verifican los referentes a los estatutos y los estatutos deben contener en el 221 denominación y naturaleza que los distingan con claridad de otros. El objeto de los estatutos, el domicilio y vecindad y dirección exacta, los derechos y obligaciones de sus miembros. Los primeros no los pierde el trabajador por el solo hecho de su cesantía, obligada por un periodo no mayor de un año, la época y el procedimiento para nombrar el comité ejecutivo consultivo, las condiciones de admisión de nuevos miembros, la enumeración de las correcciones disciplinarias y las causas del procedimiento para imponer estas últimas, así como para acordar la expulsión de algunos de sus miembros. Monto de las cuotas ordinarias y límite máximo en cuanto al número de veces que se puede exigir cada año y en cuanto a la suma que se pueda pedir. Época y procedimientos de celebración de asambleas generales, sean ordinarias o extraordinarias, así como requisitos de publicidad escrita. Convocatoria, la época y forma de presentación y justificación de cuentas, cuya revisión estará a cargo de una comisión específica. Los procedimientos para efectuar la liquidación del sindicato en caso de disolución y todas las otras normas que consideren conveniente para la buena organización de la dirección y administración del sindicato. Bueno, entonces aquí vemos que los estatutos también hay que redactarlos, no solo el acta constitutiva. Y luego nos queda elegir el comité ejecutivo y consultivo. Y eso es dentro de la misma acta constitutiva. Ahí van a elegir al comité ejecutivo y consultivo. Por supuesto que puede recaer en el propio presidente de debates, uno de ellos, así como el secretario, ¿verdad? El hecho que ellos participen inicialmente no los excluye de la posibilidad de formar parte, ya sea del comité ejecutivo o consejo consultivo. Y entonces tenemos aquí que la Asamblea General, es en este caso quienes están participando en la organización de un sindicato, ¿verdad? Entonces aquí en el artículo 222 y todas sus literales están todas las funciones que van a llegar a tener la Asamblea, no el Comité Ejecutivo. Luego tenemos en el 223 el funcionamiento y integración del comité ejecutivo. Tiene algunas reglas, obligaciones,
en el 223 del Código de Trabajo. Y en el 224 tenemos lo relacionado al comité, al consejo consultivo, y que debe pues reunir algunos de los, tiene funciones puramente asesoras, olvidé decir eso, y sus miembros deben regir los requisitos que indica el artículo B del artículo anterior. Y dice renovar total o parcialmente a los miembros del comité ejecutivo y los consejos consultivos. Este no es. Ya bien. El 223. B. Sus miembros deben ser guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa o empresas. Es decir, los requisitos para ser miembro del comité consejo consultivo. Entonces, y ahí pues vienen las obligaciones de los sindicatos cuando ya esté debidamente conformado, ¿verdad? Y pues aquí, pues lo demás ya vimos la disolución de un sindicato. Entonces tenemos artículos que se relacionan con el tema de hoy. Tenemos desde el 220 al 225 del Código de Trabajo. Bueno, tenemos el acta constitutiva y ya sabemos que deben cumplirse algunos requisitos, que se debe ver lo de los estatutos, y eso está en artículo 220, 221, y también se debe elegir al comité ejecutivo y consejo consultivo. Y en ambos casos, en el 223 les dije, funcionamiento e integración del comité ejecutivo, y en el 224 el consejo consultivo. Bueno, y una vez aprobado, el sindicato tiene las obligaciones que están en el 225. Entonces ya tenemos el acta, y cumplimos con todos los requisitos, y se debe de redactar una solicitud a la Dirección General del Trabajo. Y esto se debe hacer dentro de los 20 días de suscripción del acta. Ahí se traslada el original copia del acta constitutiva y de los estatutos. Entonces, la solicitud debe ir acompañada de todo. Bueno, ya elaborando la solicitud, entonces pasa a la Dirección General de Trabajo. ¿Qué hace la Dirección General de Trabajo? Y lo tiene en esta diapositiva. Revisa documentación que reúna los requisitos legales. Obtiene el visto bueno del despacho superior, es decir, si prueba o lo rechaza, igual tiene que obtener el visto bueno. Si todo va bien, pues procede la inscripción por parte de la Dirección General en el libro de personas jurídicas del Registro Público de Sindicatos. Antes decía del Departamento Administrativo de Trabajo, pero ahora ya sabemos que se llama Dirección General de Trabajo. ¿Cuáles son los requisitos? Vean 219, veámoslo también. Uh-huh, 218. Y aquí dice, el Departamento Administrativo de Trabajo debe llevar un registro, o sea, Dirección General de Trabajo, perdón, debe llevar un registro de sindicatos en el que han de inscribirse estos, a cuyo efecto la respectiva inscripción debe contener por lo menos los siguientes datos: número, lugar y fecha de la inscripción, copia de los datos a que se refiere los incisos A y B del artículo 220, donde dice nombres y apellidos, nacionalidad y vecindad. Copia de los estatutos del sindicato en su caso de sus reformas. Transcripción del acuerdo que otorgó la autorización de ley y la personalidad jurídica que ordenó la inscripción o que en su caso aprobó las reformas. Una vez inscrito el sindicato, la Dirección General de Trabajo debe enviar a sus personeros transcripción del acuerdo correspondiente y devolver una copia de cada uno de los documentos presentados de conformidad con el párrafo segundo del artículo 218.
Y ahí ustedes me terminan la lectura del 219, porque ahí lo que se refiere es que una vez pues esté aprobado, ¿verdad? Con el visto bueno del despacho superior, procede la inscripción en ese libro. ¿Y qué se debe anotar ahí? Es lo que está establecido en el artículo 219. Todo este proceso debe durar 10 días hábiles y debe contarse a partir de la recepción del expediente. Entonces, 10 días hábiles tienen y deben de cumplir con la inscripción de organización sindical. En su caso, pedir ampliaciones, correcciones que pueden haberse cometido, ¿verdad? Entonces corresponderá al, al comité ejecutivo provisional quien se encargue de dar el seguimiento para que se cumplan con estos plazos. 15 días posteriores a la inscripción se debe de publicar el resumen de la resolución que aprobó los estatutos y el reconocimiento de la personería jurídica del sindicato, que por cierto les anoto que es gratuito. Entonces, 15 días después de la inscripción, ¿en dónde? En el libro público de sindicatos del registro público de sindicatos. Sí, como les dije, puede rechazar, ¿verdad? Pero hay errores subsanables e insubsanables. Entonces, dentro de los errores insubsanables, se puede rechazar. ¿Cuál es un error insubsanable? Que no llegue a 20 días, a 20 integrantes, ¿verdad? No lleguen al mínimo que se requiere. Debe rechazarse. En caso de errores subsanables, los interesados pueden enmendarlos. Y es ahí donde se traslada al comité ejecutivo para que los cumpla. En cualquiera de los casos puede interponer recursos revocatorios, siempre y cuando se justifique. Bueno, y tenemos los órganos del sindicato, ya los indiqué. La Asamblea General, pues está en el artículo 222. Comité Ejecutivo, 223. Consejo Consultivo, 224. Y las obligaciones de un sindicato ya inscrito en el Registro Público de Sindicatos, pues tiene las obligaciones establecidas en el 200. Muy bien. ¿Qué opinan al respecto? No se me han dormido, ¿verdad? Pensé que eran más requisitos, Lick. No, Lick, No, interesante. Hay que leer. Hay que leer para comprender, la verdad. Muy bien, me parece. Licenciado, yo tengo una consulta. Yo porque realmente no he visto esta parte de los sindicatos y tal vez por, como dicen los compañeros, falta de lectura, ¿verdad? Pero digamos de que en el caso de que se construya un sindicato y digamos que emitiendo toda la papelería para hacer la inamovilidad, en algún momento se puede denegar esa inamovilidad o que sea despedido la persona antes de que se emita una resolución o el permiso realmente para el sindicato. Mire, esa es la parte donde yo siempre explico. El aviso de inamovilidad es así de inmediato, porque si no, como usted bien lo aclaró, van a empezar a despedir en la empresa. Entonces, lo importante es que logren llegar a dar ese aviso. Yo a son de chiste les he dicho a otros alumnos, miren, se reunieron hoy a las 7 de la noche y llegaron a 20 como mínimo, suscribieron el acta, designan al secretario de actas del Comité Ejecutivo Provisional que se vaya a parar desde las 6 de la mañana si es necesario allí al Ministerio de Trabajo para que le reciban el aviso de inamovilidad. Una vez recibido, aunque el empleador se entere que están conformando un sindicato, ya no lo puede hacer. Por supuesto que si lo hace, esa es la posibilidad en la que se puede obtener una reinstalación. Entonces, porque no se puede despedir cuando ya existe el aviso de inamovilidad. ¿Me ha comprendido, Wendy? Sí, muchas gracias. Ok. Lick, una consulta.
¿Sí? Esta primera acta, ¿dónde se va a redactar? ¿En qué libro? Vean, no se requieren formalidades, es antiformalista, que incluso lo pueden redactar en una hoja simple, ¿verdad? En donde las partes se acuerdan, porque, como sabrán, no hay un libro de actas que tengan listos los trabajadores, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos la función notarial en esta bendecida carrera y a veces pues, nos contratan para dejar constancia de una asamblea general para la constitución de un sindicato. Entonces ahí solo lo que cambia es que uno es requerido por todos los trabajadores y que en ese orden deciden designar a un presidente de debates y todo lo que yo les expliqué en acta notaria. Pero no es necesario, en una hoja simple se puede llevar. Gracias, Lick. Lick, una pregunta. ¿Los órganos de los sindicatos siempre van a estar ahí después de estar constituido o solo antes de ser constituido sindicato? No. Primero el presidente de debates y el secretario son temporales. Solo duran el periodo en el que la asamblea suscribe el acta. Porque dentro del acta y la misma asamblea general, que está en esa diapositiva, en ese orden de jerarquía, va a elegir a los miembros del comité ejecutivo. Si bien ahí en ese momento aún se le denomina comité ejecutivo provisional, los mismos una vez inscritos en el registro público de sindicatos van a tener una temporalidad en el cargo, que puede ser 2, 3 años, y luego pues deben de volver a reunirse en asamblea para elegir a nuevos o confirmar los que ya están. Entonces, la figura del comité ejecutivo, pues nace desde el acta, aunque se menciona como comité ejecutivo profesional, una vez inscrito se convierte en el comité ejecutivo y es una figura permanente. Quienes pueden cambiar son sus integrantes. ¿Me entendió? Gracias, licenciado. Gracias. Perdón, ¿cuál es el fundamento, o perdón, cuál es el artículo donde establece que son 10 días después de la inscripción? Yo les acabo de dar todos los artículos que ustedes tienen que leer, ¿no? Ya se los había dado qué ratos para que leyeran, pero no quieren leer, ¿verdad? Entonces, todo lo que yo estoy colocando por acá, le tienen que buscar fundamento, ¿ya? Con la lectura. ¿Dónde Es dice el que se revisa 219, la ¿verdad, Lick? documentación? Ajá. Ujú. Siempre les gusta dar el chivo, ¿ah? Bueno, pero ahí entonces ya entendieron el chiste, ¿verdad? ¿Por qué no coloco toda la información? Porque tienen que hacer una tarea ustedes, ¿verdad? Entonces leen esto y para el que no entra a clases va a decir, aquí está, esto es la clase y se acabó. Ustedes saben que no es así. Entonces, Vinicio, hágame favor, revíselo en el código y me dice, usted es el que tiene que consignar en dónde está. Por eso les puse de qué artículo es que hay que leer. Lick, ¿podría poner la diapositiva anterior? No, ya no quiero. Bueno, gracias. ¿Esa? Es esa, ¿verdad? Sí, gracias, Lick. Esa es. Gracias. Vaya. ¿Alguna otra pregunta? Lick, ¿podría dar una pequeña explicación de los órganos que conforman el sindicato? ¿Cómo así usted? Estoy un poco perdido. De los órganos de la Asamblea General, del Comité Ejecutivo y
El consejo consultivo. Vea, cuando estamos hablando de estos órganos, pues es bastante sencillo. ¿Por qué? Ya habíamos empezado a hablar hace varias clases, temas como la Asamblea General, que es el órgano máximo. La Asamblea General son todos los integrantes de un sindicato, sin excepción. Todos son la Asamblea General. Cuando se realizan reuniones, han escuchado términos como a ver si hay quórum, el quórum, perdón. Se necesita más del 50% para que haya el denominado quórum. Quórum no es más que la cantidad necesaria para poder tomar decisiones. Por eso es que la Asamblea General, si es la totalidad, ¿cómo se toman las decisiones? Por medio de quórum. Y entonces, si no llegan todos, basta con que llegue el porcentaje legal y entonces con eso ya hay quórum, ya hay posibilidad de continuar la reunión. Pero entonces la Asamblea General es todos o bien el quórum de conformidad como tengan establecidas las reuniones. El comité ejecutivo es el representante del sindicato. Por esa Asamblea General los escoge desde los propios entes. Una vez los escoge, pues se convierten inicialmente en lo que yo mencioné, Comité Ejecutivo Provisional. Deja de ser provisional cuando ya se inscribe oficialmente y se convierte en el Comité Ejecutivo. Los representantes van a leer ustedes sus funciones. Ahí está, 223. Y el Consejo Consultivo, nada más, tiene una función asesora. También ahora que aprovechando que el compañero nos intervino, por favor, me buscan el fundamento legal en el que descansa la licencia sindical del Comité Ejecutivo. Fundamento legal en el que descansa la licencia sindical del Comité Ejecutivo. Y segundo, indicar si el Consejo Consultivo tiene licencia sindical. Ay, gracias al compañero me acordé de las tareas y no se me pasa. Gracias, Josué, gracias. ¿Te quedó claro, Josué? ¿Tiene licencia qué, perdón, dijo licenciado? Muy bien. De fundamento legal sobre la licencia sindical del Comité Ejecutivo. Y segundo, indicar si el Consejo Consultivo tiene licencia sindical o no. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Rick, solo no me quedó claro el consultivo o no lo escuché. Perdón. Ponga atención, Josué. ¿Qué está pasando? Es broma, ¿eh? Consejo Consultivo, le dije que es el asesor. Tiene una función asesora. Entonces se debe de integrar por personas o trabajadores que tengan cierta especialidad que puedan orientar a los integrantes del comité ejecutivo. ¿Ahora Gracias, sí? Rick. Sí, hoy sí, gracias. Vaya, José, no hay pena. ¿Alguien más? Aprovechen ahora o callen para siempre. Licenciado, tal Les vez cuento solo una consulta y tal vez porque dígame, no, o Wendy. sea, tal vez no lo escuché. ¿El sindicato entonces en sí se constituye así como dirían la expresión debajo de agua? O digamos No. que hacemos también o sea, ahí tal vez ya me confundí un poquito. Bueno, así como debajo de agua, no, porque si no sería ilegal, ¿verdad? No. Se constituyen, tal vez tomando todas las precauciones posibles para evitar que el empleador se entere antes de que por lo menos suscriban el acta o que den el aviso de inamovilidad. O sea, estratégicamente es mejor
que él no se entere hasta dar el aviso correspondiente. Pero después de ese aviso que yo hago la inspección, o sea, ¿se lo tengo que comunicar a ellos que voy a crear un sindicato o hay un proceso, digamos, negociación? Entiendo que sí hay un proceso de No. negociación. Ujú. ¿Con quién, Wendy? No hay ni negociación con nadie. Estamos Ok. conformando un sindicato. Entonces, lo que nos surge es, uno, el acta, y segundo, dar el aviso de inamovilidad. Por eso se los ejemplifiqué de manera muy simple. Imagínense que hoy nos estemos reuniendo para conformar un sindicato, pues suscribimos el acta, llenamos todos los requisitos del 220 y entonces, pues el día de mañana la designamos a usted para que vaya y presente el aviso de inamovilidad. Por supuesto, hoy mismo tenemos que dejar hecho. Y se le dirige al director general de trabajo, la Inspección General de Trabajo, se le da el aviso. Que los trabajadores de la empresa El Éxito, ubicada en mediaciones del Trébol 2, no sé qué, de la empresa, ¿cómo se llama? El lugar ahí del famoso, está en el Trébol de Ventas, ¿no? El Guarda, en mediaciones del Guarda, empresa cuyo nombre comercial es tal y tal. Los trabajadores de la mencionada empresa, en un grupo que ha llegado al mínimo, queremos escribir mucho, ha decidido conformar una organización sindical. Para ese efecto, se da aviso correspondiente a efecto de que las personas que han iniciado la conformación de una organización sindical y todos los demás que la ley protege, no se tomen ninguna represalia en contra de ellos. Ahí está el aviso. Sí, y viene y se presenta a la Inspección General de Trabajo. Ese es el aviso, nada más. Entonces no hay nada que Ok. negociar ahí, nada Ok, que ahí negociar porque estamos conformando un sindicato. Y hay negociación cuando el sindicato está formalmente constituido. Y ahí es donde nos vamos a pasar a otro tipo de proceso, que vamos a conocerlo también. Ok, muchas gracias, licenciado. Miren, me regalaron unos jocotes en almíbar exquisitos. Les estoy dando carita. Sí, le hace mala mala. regalo. Lo siento mucho. ¿Pasa el dato de dónde? Viene de Baja Verapaz. De Salamá, Baja Verapaz, ¿no? Se le va a subir el azúcar. Ay, no cabe duda, Con pero creo que ya cuidado, se me porque estaba es bajando. Ya se me estaba bajando el peligroso. ácido. Bueno, ¿qué otra duda tienen? Alguien me estaba diciendo que repitiera el tema de las preguntas, ¿verdad? Creo que les dije que busquen el fundamento legal de la licencia sindical del comité ejecutivo de un sindicato. La primera. La segunda, indiquen si los integrantes del consejo consultivo tienen derecho a licencia o no. Esas son las dos preguntas. Aparte de que, como vieron, tienen que leer para poder ver más detalles de los que yo, pues de repente se me pasaron, ¿verdad? Como el caso que me dijo Vinicio. ¿Cuál es el fundamento donde dice 10 días? Y lo mandé a leer a Vinicio. A todos los mandé a leer. Link, perdona, eso de la licencia no es lo mismo que la cartilla sindical, ¿verdad? Mire, una cartilla sindical es un instrumento interno del Ministerio de Trabajo. Es decir, ellos tienen guías y les cuento. Yo antes, ahorita ya no les voy a poner a hacer una instrucción de un sindicato, yo se los voy a dar. Pero antes, cuando muy empecé, mandaba cartas con mis alumnos, ¿verdad? Para que ellos pudieran tener acceso a un expediente completo de instrucción de un sindicato.
pero se aburrieron conmigo, ¿va? Porque vas de pedir, ¿va? Varios alumnos iban y con sus cartitas firmadas y para efectos docentes y todo lo demás. Se los daban, pero ya a los 2 años y mucho, 2 o 3 años, tardaron mucho. Y sacaron una cartilla laboral. En esa cartilla ya está la inscripción de una organización sindical, o es un poco más práctica, digamos, ¿no? También ahí lo dan, pero la cartilla laboral es interna, no es nada legal, diría yo, a no ser que haya algún artículo que diga cartilla laboral, que no me recuerdo que lo diga, ¿no? ¿Alguna otra duda, Inicio? No, Lick, muchas gracias. Bueno, vean, lo dejamos hasta aquí si quieren, ya la doy la próxima clase porque me pidieron un par de minutos, ¿no? Entonces, les voy a mostrar y les voy a dar algunos ejemplos de cómo, de un acta, de un aviso, y para que... Lick, Ujú. disculpe, fíjese que yo tengo un inconveniente con mi nota en el primer parcial. Va, dame un Fíjese segundito. que- Por favor, dame un segundito, Alicia. Ok. Ya me interrumpió Alicia porque yo estaba con mi speech aquí y mini, pues, ya no recuerdo ni qué le estaba diciendo. Pero, sí. Entonces, en la próxima clase les voy a dar algunos modelos muy básicos. Ustedes los pueden mejorar, ¿verdad? Pero les voy a explicar. Pero necesito que ustedes me lean todos estos artículos. Si no, es por gusto. Necesito que los lean. Es urgente, es obligatorio que me lean todo lo que les acabo de dar. ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. Muchas gracias. Muy bien, licenciado. Gracias. Ok, por favor. Va, así estamos. Entonces, ahorita sí tengo un par de minutos para hablar de otros asuntos, ¿verdad? Como el de la compañera que intervino hace un momento. Díganme. Sí, Lick, fíjese que no me aparece mi nota, pero metiéndome en la plataforma, me aparece la entrega a las 7:33. ¿Cuál es su número de carnet? 2021 06005. 2021 06 005. 005. 2021, perdón, es que no está bien ese es su número. 2021 00 2021 06005. Ya, bueno, primero déjame ubicar la primera codificación. Ya encontré 06. ¿Y ahora? 005. 005. Gracias, licenciado. Miren, pues esos días. Fin de semana. No se hagan los locos. licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lick.